Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar del asesinato de Clara García Casado, que tenía 16 años cuando fue brutalmente asesinada en San Fernando, en Cádiz, España, por dos amigas, dos adolescentes, que mataron por su devoción a los ritos satánicos. La invitaron al parque a tomar unas cervezas y allí la asesinaron. Vamos a ver la estremecedora confesión de las asesinas, el shock de los investigadores al conocer toda la verdad, la condena, la leve condena que tuvieron al ser menores de edad y la vida que llevaron hoy. Vamos a conocer y adentrarnos en el crimen de las brujas de San Fernando. Bien, nos vamos a situar en San Fernando, Cádiz, en el día 26 de mayo del año 2000. Clara García Casado, que por aquel entonces tenía 16 años de edad, llamó a Manuel, su novio, desde el teléfono fijo y le comentó que ese día no iban a quedar, no quedaría con él, porque saldría con sus amigas y compañeras del Instituto Isla de León, con sus amigas Raquel, Carles Torrejón, de 17 años en aquel momento, e Iria Suárez, de 16 años. Hacía tiempo que no salían juntas y ellas le habían propuesto pues ese día quedar y charlar y ponerse un poco al día de sus vidas. Para recordar viejos tiempos, irían al parque El Barrero. A Manuel no le caían muy bien esas chicas, pero bueno, pues poco podía hacer si su novia decidía salir con ellas. Estas chicas en el instituto pues tenían un poquito de mala fama, de ser un poco raras, porque bueno, vestían de negro, decían que eran fanáticas del espiritismo, que eran brujas, que practicaban Ouija, bueno, que estaban en contacto con los espíritus. Entonces tenían un poquito en el instituto fama de ser raras. Clara le dijo que quería estar con ellas porque Raquel estaba un poco angustiada porque había sacado malas notas y temía que iba a repetir el curso, y quería un poco estar con ella y animarla. Un rato después de avisar a su novio de que iba a salir con sus amigas, Raquel fue a buscar a Clara y juntas se dirigieron hacia este parque, El Barrero, para encontrarse allí con Iria. Un amigo en común, llamado Gorka, se cruzó de hecho con las tres y las saludó y las vio mientras iban hacia allí. Iban las tres muy contentas, llevaban unas latas de cerveza, supongo que para tomarse allí, y esa fue la última persona ajena al trío de chicas que vio con vida a Clara García Casado, este chico, Gorka. Manuel, pues nada, salió por su cuenta con sus amigos, se preocupó más hasta que pasadas las 3 de la mañana recibió una llamada del padre, de los padres de Clara, que les preguntaron si Clara estaba con él porque no había vuelto a casa y estaban preocupados. Y Manuel les contó que no estaba con él, que había salido con sus amigas Raquel e Iria y que no había vuelto a saber nada de ella, pero que con él no estaba. Clara era hija de José Antonio García, un suboficial de la Marina, y de María Casado Filgueira. Tenía un hermano, un chico menor que ella, y bueno, vivían, como hemos dicho, en San Fernando, en Cádiz. A las 8:30 de la mañana del sábado 27 de mayo, recordemos que Clara quedó el viernes por la tarde-noche con sus amigas, pues el sábado por la mañana ya el padre, preocupado, denunció a la policía la desaparición de su hija después de haber hablado con Manuel y saber que no estaba con él. Muy nervioso, les dijo que la niña no había ido a dormir a casa y que no era algo que hubiera hecho nunca había protagonizado ese tipo de escapadas y siempre había ido a dormir a casa, y que era algo muy raro en ella. La policía lo primero que hizo fue entrevistar al novio, y Manuel lo que les contó fue pues lo que él sabía, que Clara le había avisado de que iba a quedar con sus amigas Raquel e Iria. También contó que posteriormente Manuel, se había encontrado por la calle con estas chicas y que Clara no estaba con ellas, y que les había preguntado por ella, por Clara, y que ellas muy tranquilamente le habían contestado que no, que al final no habían quedado, que Clara no había querido quedar con ellas. Y entonces Manuel lo que pensó es que bueno, pues que habría quedado con otras personas, y no le dio mayor importancia. Con estos datos la policía se dirigió al parque donde supuestamente iban a ir, al parque este de Barrero, y cerca de las 2 de la tarde encontraron el cuerpo de Clara con signos de violencia.
La policía fue a buscar a Raquel y a Iria y las llevaron a la delegación de la policía para ser entrevistadas. Allí se encontraron con los padres de Clara. El padre de Clara miró a Raquel, por lo visto, y le dijo: ¿qué le has hecho a mi hija? Y respondió Raquel: yo no he sido. La madre de Clara estaba muy nerviosa, muy enfadada, incluso llegó a abalanzarse sobre Iria y agarrarla del pelo, tirarla del pelo. Y bueno, durante la primera entrevista vieron los agentes, los detectives, vieron que en el antebrazo derecho de Iria tenía una herida de cuchillo y bueno, el cuerpo de Clara presentaba multitud de puñaladas y ellos enseguida pensaron que pudiera ser en un forcejeo con Clara que Iria tuviera una herida en el antebrazo. Las chicas al principio contaban la misma historia, pero en cuanto las presionaron un poco empezaron a mostrar multitud de contradicciones y bueno, pues los agentes enseguida se dieron cuenta de que todo era un invento y que se estaban contradiciendo continuamente. Era evidente que las coartadas habían estado preparadas, las pillaron enseguida y terminaron autoinculpándose. El médico forense Agustín Sibón, que revisó el brazo de Iria, aseguró haber notado desde el principio que había un mismo patrón en las heridas de Clara y en la de Iria, es decir, que estaban hechas con el mismo cuchillo y de la misma manera. Y cuando le comentó a Iria ese detalle, dice que se le descompuso la cara. Cuando le comentó que parecía que estaban hechas con el mismo arma, pues como que en la cara se le notó que se descomponía, ¿no? Raquel, que estaba en la habitación de al lado, interrogada en ese mismo momento, estaba súper nerviosa, no paraba de fumar un cigarrillo tras otro, hasta que en un momento dado le preguntó a la persona que la estaba interrogando qué podría pasar al que hubiese matado a su amiga Clara. Se sintió atrapada con su propio comentario y reconoció al final que ellas habían matado a Clara, es decir, confesó. El policía fue inmediatamente a la otra sala donde estaba Iria y le hizo saber a la joven que su amiga había hablado y que había confesado el crimen. Entonces ambas admitieron el crimen, se confesaron las dos que habían matado a Clara. Era un crimen totalmente premeditado. ¿Cómo lo llevaron a cabo y por qué? Bueno, pues vamos a ver, porque claro, así en frío no tiene ningún sentido. Aparentemente eran sus amigas que buscan a una tercera y la asesinan en un parque a puñaladas. No tiene aparentemente ningún sentido todo esto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se reconstruyó del crimen? Las tres jóvenes llegaron al lugar, se pusieron a beber cerveza, se tiraron en el césped para ver las estrellas, la luna. Clara estaba totalmente relajada, realmente estaba en compañía de sus amigas. Le dijeron que cerrara los ojos, se echaron a su lado, Clara estaba en el medio de las dos. Y cuando en un momento determinado Iria sujetó a Clara por detrás y le tapó los ojos, Raquel sacó la navaja y la empezó a apuñalar. Y mientras tanto Iria la sujetaba y Raquel la apuñalaba. Clara suplicaba que la dejaran marcharse, pero ellas no les importaba y lo único que hacían era apuñalarla. La dieron en total 32 navajazos y murió allí. Raquel e Iria dejaron allí el cuerpo y escaparon de la escena, se fueron a duchar, se cambiaron de ropa y se fueron a tomar algo. Y se pusieron pues eso, a tomar algo festejando que habían cumplido su cometido. O sea, así fue, simplemente de esta manera tan fácil realmente para ellas, porque Clara estaba totalmente confiada ya que estaba con sus amigas. Bueno, ¿qué es lo que encontraron en las casas de estas chicas para intentar encontrar el móvil del crimen? De un crimen realmente absurdo o incomprensible, ¿no? Bueno, pues en la vivienda de Raquel vivía en una vivienda humilde, era de una clase social humilde. Pues los policías encontraron allí la maceta, en una maceta clavada estaba la navaja, el arma del crimen. Y encontraron también pues una ouija y varios libros sobre espiritismo y brujería. En la casa de Iria, sin embargo, Iria vivía en un buen vecindario, era de clase social más alta que Raquel. Su familia tenía una buena situación económica y una familia estructurada.
La herida que al principio, bueno, que luego vieron que se hizo en el forcejeo con Clara cuando la mató, en un principio la llevaba ya vendada y dijo que se había cortado, que luego se demostró que no, que fue en el forcejeo con Clara. Encontraron ropa lavada, que luego en las pruebas forenses se vio que había sangre de Clara en esa ropa, aunque la habían ya lavado, pero sí que encontraron restos de sangre de Clara. Y en el cuarto de Iria encontraron sus cuadernos personales, donde encontraron información sobre ritos satánicos que llevaba a cabo. En su ordenador encontraron 35 cuentos gore, que es un género de terror donde hay mucha violencia explícita, como sabéis. Y en uno de esos cuentos se relataba un asesinato muy parecido al que ya se habían cometido. Incluso las coartadas del crimen estaban especificadas y escritas por ella misma en su propio ordenador, es decir, que había un montón de pruebas incriminatorias. Las dos eran apasionadas por el ocultismo y la brujería, habían planificado el crimen con unas cartas de tarot. Encontró en una caja, encontraron los policías las cartas jugadas. La carta que representaba a la doncella estaba desplomada bajo la carta de la luna, junto a la carta de la torre, que simbolizaban el brutal asesinato de Clara, que murió a la luz de la luna, a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando. O sea, es como que echaron unas cartas y eso fue lo que marcó el destino de Clara. Las chicas durante su confesión no mostraron ningún tipo de sentimiento, estuvieron imperturbables. El abogado de los García Casado, José Ignacio Quintana, contó algo que les resultó especialmente perturbador, y es que cuando estuvieron en el calabozo las oyó cantar en los calabozos, estando perfectamente tranquilas. Explicaron que querían matar a su amiga para experimentar lo que se sentía asesinando, cuando se hundía el cuchillo en la carne y corría la sangre, así, y que además pretendían hacerse famosos. Los expertos psiquiátricos concluyeron que a la hora de elegir a la víctima la eligieron porque cuando Clara había empezado a salir con Manuel, como que había dejado de salir ya con ellas y no había participado en sus temas de brujas ni de... como que las había dejado un poco de lado, y ellas, bueno, pues la eligieron por ese motivo simplemente. Como que ya no era tan amiga suya como antes, y bueno, pues les pareció que podía ser una buena víctima de su crimen. Las jóvenes llevaban meses planificando matar a alguien, o sea, lo de que fuera Clara o no era irrelevante, ellas querían matar a nadie. Además salió a la luz que habían estado carteándose precisamente con José Rabadán, el asesino de la katana, del cual os hablé en el anterior episodio. Se habían carteado con él, le admiraban muchísimo, y para ellas era inspirador y era un personaje al que admirar y al que de hecho ellas admiraban mucho. De hecho, para ellas fue como ya el punto de si él ha podido hacerlo, nosotras también. O sea, hasta ese punto le admiraban y le respetaban. Hasta hacía unos meses de que Clara se echara novio, las tres habían sido súper amigas. De hecho, pues habían llorado cuando se enteraron de que Raquel tendría que repetir, se habían apoyado mutuamente en todos los aspectos. Pero Clara pues se empezó a distanciar, aparte de su relación con Manuel, porque bueno, pues todo esto de la magia negra, el satanismo y todo esto a Clara no le iba mucho. A ella era más infantil en ese sentido, más dulce, pues le gustaban, por ejemplo, mucho los unicornios, le encantaba dibujar unicornios, o no sé, era más dulce en ese sentido, no le gustaba. Y bueno, sin embargo, bueno, Iria escribía, ya os digo, cuentos escritos y cuentos bastante retorcidos. Estaba convencida de que tenía una especie de ángel de la guarda demoníaco que la acompañaba y la ayudaba y bueno, estaba muy obsesionada con la muerte, con los demonios, con el satanismo. Bueno, tenía una gran obsesión. Los padres de Clara conocían a estas chicas, a Iria y a Raquel, creían que eran chicas normales. En el instituto ya os digo que tenían fama de raras, pero nada más, no pensaba nadie que pudieran ser peligrosas para otras personas, no tenían problemas de conducta y nadie vio venir semejante oscuridad en ellas, desde luego. Sobre Iria y Raquel, pues bueno, la familia de Raquel estaba totalmente desestructurada, con muy bajos recursos económicos, no podían pagar ni el alquiler de su casa. La madre de Raquel bueno, pues trabajaba en lo que podía para sacar algo de dinero para el mantenimiento de su domicilio. El padre había sido adicto y bueno, pues Raquel tuvo que ser atendida en varias ocasiones por problemas de ansiedad, sadismo y perturbaciones mentales.
Bueno, quiero decir que, bueno, pues sí que había una problemática de base quizá en la familia de Raquel. Y Iria, sin embargo, venía de una familia que tenía recursos económicos, una familia estructurada. Su padre era un militar bastante destacado que en el momento del crimen estaba destinado en Bosnia. Iria era una persona inteligente. Sin embargo, en sus escritos decía cosas como esta que os voy a leer literalmente. Nunca fui una chica normal, nunca jugué a las muñecas como las demás, yo las rapaba. Me dicen loca solo porque hago lo que me gusta, loca porque hago lo que ellos no serían capaces. La máxima satánica es matar a las personas que te han dado la vida, tus padres. Los peluches al llegar a mis manos perdían los ojos. Sus padres nunca habían leído estos escritos, de hecho, si los hubieran leído pues se habrían dado cuenta de que su hija no estaba bien. Las cartas que intercambiaban entre Iria y Raquel mostraban claramente que estaban perdiendo el norte, estaban yendo hacia donde al final terminaron, ¿no? ¿Cuál fue la condena que tuvieron Iria y Raquel? Pues se las condenó por la ley del menor a 8 años de internamiento en un centro cerrado y a 5 de libertad vigilada, que es la máxima pena que contempla la ley. El juez del caso consideró que además ambas sabían lo que hacían y que tenían conocimiento de lo lícito y lo lícito, de lo moral y de lo inmoral. Además quedó demostrado durante el juicio que ambas habían intentado otro crimen en el mes de abril en los baños públicos de un centro comercial que se llama Bahía Sur. Allí quisieron asesinar a una embarazada que era empleada de dicho centro comercial, pero el ataque salió mal porque la mujer intuyó algo raro y huyó. El hecho fue confundido con un intento de robo. Pero ellas, con esto lo que demostraban es que ellas buscaban la experiencia de matar. El hecho de que fuera Clara fue porque les resultó fácil acceder a ella, pero podía haber sido cualquier otra persona. Bueno, el debate de la ley del menor ya pasó con José Rabadán, en la sesión de la Katana volvió a pasar con Iria y Raquel, hubo marchas escandalizadas por la levedad de las penas, pero bueno, pues esto es así, esta ley es así. A la mitad de su condena, Raquel e Iria consiguieron acceder a permisos especiales y en 2005 accedieron a régimen semiabierto con salidas a la calle. Iria Suárez empezó a gozar del régimen semiabierto en un centro de menores de Galicia y Raquel salió en julio de 2005 y se le permitió vivir en una residencia con tutores. El padre de Clara siempre se sintió indefenso, indignado, impotente, siempre lo ha manifestado, que nunca estuvo de acuerdo con la pena de las asesinas de su hija. La familia de Clara terminó mudándose con el niño que les quedaba fuera de la ciudad porque, bueno, siempre consideraron una enorme injusticia lo que pasó por la pena tan leve que se impuso en este caso. La familia de Iria tuvo que deshacerse de sus bienes después del juicio porque tuvieron que hacer frente a la indemnización que les impuso el juez por responsabilidad civil respecto al crimen y tuvieron que pagar 246.415 euros. La familia de Raquel, como no tenían medios económicos, supongo que no tuvieron que pudieron hacer frente a la indemnización. Javier Urra, que es psicólogo que en ese momento era defensor del menor, en el año 2019 aseguró que las chicas están insertadas socialmente a la perfección, que las conoció durante el tiempo de reclusión muy bien y que ha seguido de cerca la evolución de estas chicas y que no llegaron a pasar ni 5 años en centros porque fue muy buena su evolución y su buena conducta y su reinserción social. Bien, Iria estudió psicología y se fue a vivir con su madre a Vigo, estudió también pedagogía y buscó empleo en el extranjero porque no quería ser localizada por la prensa cuando fuera ya mayor de edad y saliera a trabajar. Todo el anonimato con el que ella se había manejado explotó en el año 2019 con una noticia que llegó desde Gran Bretaña porque los medios ingleses descubrieron que Iria, que estaba trabajando como psicóloga en la escuela primaria West Oxford en Oxford. De noviembre de 2016 a julio de 2017, Iria trabajó con niños de 4 a 6 años. Fue la cadena BBC la que reveló lo ocurrido y la noticia corrió como la pólvora por el Reino Unido. Entonces fue tremendo porque, bueno, pues hubo titulares como asesina en la escuela primaria. La joven había ocultado a sus empleadores su pasado criminal para obtener un contrato, se revolucionó todo el mundo y bueno, pues lo cierto es que fue una llamada anónima
la que alertó de lo ocurrido a donde estaba ella trabajando como profesora o como psicóloga, mejor dicho. Sin embargo, bueno, realmente al haber cometido el crimen como menor de edad, sus antecedentes realmente quedaron borrados. Pero, bueno, pues esto tuvo sus repercusiones. El colegio la denunció por no haber comentado esto. Según las leyes españolas no había cometido ningún delito, porque ya os digo que sus antecedentes habían quedado borrados, pero fue despedida y bueno. En la actualidad se sabe que Iria vive en el extranjero y nada más. Raquel, por su parte, solo ha trascendido de ella que vive en Madrid y que se dedica a la peluquería y que tiene pareja estable. Y no se sabe nada más de ella. Y se comenta que nunca jamás han vuelto a ponerse en contacto entre ellas dos, entre Iria y Raquel. Han pasado ya mucho tiempo, muchos años desde este crimen que sucedió en el año 2000. Estamos en 2023, 23 años han pasado. En 2007 en el parque donde falleció Clara se levantó una estatua de un unicornio, que es algo que representaba mucho a Clara y que la encantaba. Y en el Parque del Barrero se hizo en su honor e inspirada en sus dibujos. Decir también que los padres de Clara han optado hace tiempo por guardar silencio porque sienten que su lucha por endurecer las penas no tuvo ningún fruto. José Ignacio Quintana, el abogado que les representó, explica que fue un crimen impactante, absolutamente horrendo, que no hubo ningún tipo de móvil, que mataron solo por matar y por experimentar, y que esa irracionalidad pues que es muy difícil de entender también para la familia y es como absolutamente inexplicable, lo cual acrecienta aún más la barbarie que se cometió contra Clara. El actual director del colegio Isla de León, que en aquel momento era el como el jefe de estudios del instituto, dice que nunca han olvidado a Clara, que además muchos profesores del centro necesitaron apoyo psicológico en ese momento. Y dice una cosa que yo creo que pasa en muchos casos cuando se dan este tipo de crímenes, y con esto ya finalizamos el caso de hoy, el caso de Clara. Y es que ninguno de las personas que estaban alrededor de estas chicas en ese momento, ni sus padres, ni sus profesores, ni sus amigos, se han podido dejar de preguntar cómo es posible que no se dieran cuenta de la locura que estaba germinando en esas chicas y que llevó, por desgracia, a la muerte de Clara. ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta? ¿Cómo es posible que nadie percibiera que esa maldad, esa oscuridad estaba germinando en la mente de esas chicas? Y siempre, dice que este señor, que siempre se han estado preguntando si pudieran haber hecho algo para evitarlo o no. Así que bueno, con estas palabras de este señor finalizamos el caso de hoy y nada, nos vemos el próximo día en el siguiente caso aquí en España Negra. Adiós.